estamos grabando, entonces yo les estaba comentando que con Marcela van a trabajar, van a mirar todos estos recursos y van a hacer un diseño que les permita integrar eh, el aporte que van viendo desde distintas plataformas o distintas aplicaciones que permiten desarrollar la escritura. Y conmigo van a ir viendo ciertos elementos teóricos, así como lo fuimos haciendo con lectura, en que con ella estaban viendo el diseño de preguntas y conmigo estaban viendo las estrategias propiamente tal para la potenciación y el fomento de la comprensión lectora. Y no nos olvidamos de comprensión lectora, ustedes pusieron en ejecución, en el desarrollo de la secuencia didáctica, tanto lo que estuvieron trabajando con ella. Si ustedes ahora pudiéramos hacer como una síntesis para atrás, cuando ella trabajó con ustedes estos talleres de cómo se formula una pregunta, y que yo siento que finalmente eso lo aplicaron súper bien y entendieron muy bien cómo se redacta la pregunta y cómo esta pregunta va tributando a los niveles y va tributando a los niveles de representación, que eran estos tres con los que nosotros trabajamos, que corresponden también a un modelo, más la integración de otras estrategias, ¿cierto? Bueno, una lógica similar vamos a seguir en el caso de la escritura. Van a tener también un control de lectura asociado a la unidad y van a tener una cátedra, que es una cátedra de diseño, que dependiendo cómo andemos de tiempo, lo que hacemos con Marcela es integrar oralidad y escritura, ¿cierto?, en un solo diseño, porque, bueno, esta asignatura hace harto rato que no la dictábamos en un semestre donde no tuviéramos algún tipo de interrupción, ya fuera paro, estallido social o cualquier cosa que en el fondo, ¿cierto?, nos hacía que tuviéramos que rearticular después. Por lo tanto, hoy día vamos a empezar a mirar escritura. Yo creo que la mayoría de los que ustedes hoy día están en práctica, se habrán dado cuenta que trabajar escritura en las condiciones de virtualidad eh, representa un doble desafío, ¿ya? Porque perdemos de vista el proceso, ¿cierto? El proceso de acompañamiento que le podemos brindar a los estudiantes cuando estamos en la sala de clases y nosotros vamos acompañando a los niños en el proceso y ellos están llamándonos y nos están mostrando, pero eso de alguna manera, ¿cierto?, se complica en estos formatos porque nosotros podemos dar algunas instrucciones, podemos modelar el proceso, pero finalmente estamos viendo los productos. Pero independiente de aquello, yo sé que en muchos colegios, muchos profesores siguen trabajando escritura y no han olvidado, ¿cierto?, integrar esta habilidad, aunque sea en la escritura de textos breves, de textos sencillos, de textos de géneros que los niños manejan muy bien. Por ejemplo, los niños manejan muy bien la estructura narrativa, y la estructura narrativa se puede llamar leyenda, se puede llamar mito, se puede llamar fábula, se puede llamar cuento, se puede llamar anécdota, ¿cierto? Que es un género bien entretenido de trabajar. Y de todas maneras, ¿cierto? Ese manejo es al que están apelando los profesores, porque saben que los niños, por ejemplo, manejan muy bien la estructura de los textos narrativos. Saben que hay un inicio, saben que hay un desarrollo, saben que hay un cierre, saben que los personajes, ¿cierto?, se presentan asociados a dimensiones físicas y dimensiones intrapersonales, que es lo que se enseña como características físicas y características psicológicas. Saben que hay un nudo o un conflicto que se tiene que presentar y que ese conflicto se tiene que resolver a favor o en oposición a los deseos o a lo que quiere el protagonista. Todo eso los niños lo manejan súper bien porque vienen escuchando cuentos de hace rato, entonces han integrado muy bien la estructura narrativa. Y de hecho, hoy día yo les voy a mostrar dos cosas. Les voy a mostrar, déjenme mirar, profe, no olvide grabar, sí, estoy grabando. Voy a mostrarles en esta clase, tengo el aula abierta aquí, si hay algún comentario en el chat, me avisan porque estoy ocultando en este momento los controles flotantes para que me quede solamente, tenía abierto el PPT con el que íbamos a trabajar hoy día, ahí está, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar fundamentalmente, había abierto el aula porque les quería mostrar la ruta de la clase de hoy día,
cuáles son los tópicos con los que vamos a trabajar hoy día. Fíjense ustedes ahí que ya abrimos la pestañita que es para la unidad 2 de producción textual, y aquí, ¿cierto? Hay un itinerario de la clase de hoy, que es esta sesión. El punto 1 es la escritura desde las bases curriculares. Vamos a mirar cómo se plantea el hecho de escribir, ¿cierto?, en el currículum. Luego vamos a mirar un poquito los objetivos de aprendizaje y en tercer lugar vamos a mirar esta prueba CIMSE, porque quiero comentarles que, como ustedes bien saben, nosotros en nuestro sistema escolar tenemos hitos de medición. Y esos hitos de medición, ¿cierto? Que son súper resistidos, donde hay movimientos, por ejemplo, alto el CIMSE, que ustedes los podrán haber escuchado, o conocerán a alguien que dice, no, mira, el CIMSE no sirve para nada. Eh, y lo que hace el CIMSE, fundamentalmente, es recoger una evaluación de la implementación curricular. Y hay un solo CIMSE de escritura que se fija en sexto básico. ¿Y por qué en sexto básico? Porque sexto básico es el fin del periodo que se denomina educación básica. No importa si es la escuela donde ustedes están haciendo práctica o la escuela de al lado de su casa, la escuela básica tiene hasta octavo, ¿ya? Eso pasa y está pasando, y ese modelo debería ir desapareciendo al menos durante la próxima década. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí hay un tema de políticas, de políticas educativas. El año 2009, cuando se promulga la LGE, que es la Ley General de Educación, una de las cosas que hace esta ley es rearticular los periodos, ¿cierto?, de escolaridad. Y deja fijada la educación básica desde primero a sexto. Luego deja un grupo de cursos a los que le llama, ¿cierto?, formación general, que van desde séptimo a cuarto medio, y luego hay un grupo de formación diferenciada que es tercero y cuarto medio. De hecho, en la asignatura, ¿cierto?, para la que ustedes pueden optar en la mención, pero es una asignatura que sí o sí van a dar en los colegios, que es lenguaje. En séptimo y octavo, incluso la asignatura cambia de nombre, se llama lengua y literatura, y se incorpora, ¿cierto?, la literatura como un elemento articulador del desarrollo de las habilidades. En básica, nosotros tenemos tres ejes: lectura, escritura y oralidad. La asignatura se llama lenguaje y comunicación. De séptimo a segundo medio se llama lengua y literatura, e incorpora, ¿cierto?, un eje más, que es el eje de investigación en lengua y literatura. Ojo, porque puede que a ustedes les toque hacer clase en séptimo y octavo también. Ahora, en el periodo que a ustedes les queda por cursar su carrera, que son estos 3 años más o menos, puede que las cosas cambien, pero lo veo poco probable. ¿Qué es lo que decía la ley originalmente? Que había un plazo de 8 años, desde el 2009, 8 años, es decir, hasta el 2016, para que las escuelas hicieran este ajuste, es decir, las escuelas básicas se concentraran con profesores básicos, de educación básica, séptimo y octavo pasara a los liceos, ¿cierto?, con profesores de enseñanza media. La realidad en nuestro país nos ha mostrado que esa es una experiencia difícil de implementar, es cara, ya es cara, porque piensa tú que hay colegios que se tienen que reconvertir para absorber alumnos de séptimo y octavo, las escuelas básicas se tienen que achicar, hay una serie de cosas que que han entrampado este proceso. Y por lo tanto hay una extensión, ojo, miren lo que les voy a decir, hasta el año 2028, parece que es, 2028, para que se produzca esta reorganización del sistema escolar. Por lo tanto, cuando ustedes salgan de la universidad, les puede tocar hacer clases de lenguaje o de lengua y literatura en séptimo y octavo. ¿Ya? Por eso es súper importante entender que detrás del desarrollo de habilidades como la lectura y la escritura hay corpus teóricos que son comunes, que te sirven a ti para entender cómo enseñar lectura y cómo enseñar escritura, ¿cierto?, tanto en cuarto básico como en octavo básico. Ese corpus teórico que nosotros leímos, por ejemplo, para
para la primera unidad, ¿cierto? Cuando hablábamos de los niveles de representación, eso no pienses tú que se acota solamente a la educación básica, a los primeros años de escolaridad, sino que ese es un modelo que a ti te permite entender cómo trabajar, ¿cierto? Estrategias de comprensión y desarrollo de la comprensión lectora en cualquier curso de este tramo en que te toque trabajar. No sé si sabían eso ustedes. Se los pregunto porque a lo mejor estoy contándole algo que ustedes ya saben. ¿Sabían No, que...? yo Ya. no sabía. ¿Y el resto qué me dice? Profe, yo tampoco sabía lo de la diferencia del nombre en Sí, séptimo pues, y octavo y esas cosas. sí. Sí, de hecho, yo se los cuento como experiencia. Yo tuve hago clase hace hartos años en la carrera, entonces en un momento tuve una estudiante, una chiquilla brillante que ahora se ganó una beca para ir a especializarse, está en España, ¿cierto? Que salió hace 3 años de la carrera, 2 años y medio más o menos de la carrera. Y a ella le tocó trabajar en un colegio, que es justamente el mismo colegio donde yo tengo a mis hijos, y entonces nos encontramos en el patio y ella me dijo, profesora, estoy súper complicada porque me tocó hacer clases en séptimo básico, clases de lenguaje en séptimo básico. Me dijo, y no entiendo la lógica de las bases curriculares, entonces yo me la traje para mi casa una tarde y estuvimos toda la tarde revisando la lógica que tiene el currículum en séptimo y octavo, que es una lógica súper distinta a la de básica, a la de hasta sexto básico. En sexto básico tú tienes estas 3 habilidades: lectura, escritura y oralidad. Y se va trabajando, ¿cierto?, a partir de tipos de textos. Entonces tú trabajas textos del mundo narrativo, de hecho las bases curriculares son bien amplias, dicen trabaje anécdota, trabaje carta, trabaje afiche, trabaje infografía, trabaje todos los tipos de texto que te permitan a ti el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Pero cuando tú llegas a séptimo, ¿cierto? Aparece la literatura como un eje articulador de la discusión con temáticas, con temáticas. Por ejemplo, séptimo básico parte con el tema de el héroe. Y el tema del héroe es un tema que está anclado, ¿cierto?, a un tópico literario, que es el del héroe, el viaje, y entonces aparece la literatura como aquella que va permitiendo la discusión, ¿cierto?, en temas, la amistad, el viaje, la amistad, qué sé yo, los medios de comunicación, y entonces tú tienes que meterte a los temas, y a partir de los temas se van articulando las habilidades. Voy a mirar qué es lo que dice el chat. Eh, los héroes, el amor, claro. Y exige tener un, eh, un, un corpus, un canon de literatura que el profesor sí o sí debe manejar, porque cuando hablamos del héroe, por ejemplo, y con esto termino esta digresión, ¿cierto? Cuando hablamos del héroe, el héroe es un arquetipo literario que aparece vinculado a distintas historias, o sea, perdón, a distintas épocas de la literatura, desde, ¿cierto?, el héroe de la epopeya en la literatura de la antigüedad clásica hasta hoy día, no sé, la literatura contemporánea. Y este héroe tiene características, ¿cierto? Tiene un etos particular, que es el que tú vas mirando y a partir del cual se va generando toda una discusión con los estudiantes. Mira cómo en distintas épocas se conceptualiza el héroe, miremoslos desde la literatura, miremoslos desde la pintura, miremoslos desde la escultura, vas integrando, ¿cierto?, un acervo cultural que te permite, ¿cierto?, ahí ir articulando el desarrollo de habilidades, de escribir, de leer y de investigar en lengua y literatura. Entonces, tú vas trabajando paralelamente metodología de la investigación, usando la literatura, usando la investigación en literatura, ¿cierto?, para trabajar con fuentes, para hacer investigación histórica, para manejo de la lengua, etcétera, ¿ya? Y también para escribir, evidentemente. Entonces, les dejo ahí esa inquietud, que es una inquietud que está en el currículum. Y todo lo que nosotros vamos viendo en términos como teóricos, ¿cierto? Evidentemente no sirve solo para estos cursos con los que nosotros focalizamos esta asignatura con Marcela, que son básicamente tercero, cuarto, quinto y sexto.
sino que te sirven, evidentemente, ¿cierto? Si eventualmente mañana les toca entrar a una escuela básica y usted tiene mención lenguaje, entonces le dicen, ya, entonces usted se va a hacer clase hasta octavo básico, ¿ya? Porque aquí no funcionamos con el modelo del profesor especialista, del profesor de lenguaje, ¿cierto? El chiquillo que viene del ILCL y que se forma como profesor de lenguaje, ¿ya? Entonces, en esa lógica está lo que yo voy a trabajar con ustedes hoy día, que miremos, ¿cierto?, cómo se trabaja escritura, y yo les hablaba de este hito formativo. Aquí partió todo, de aquí, ¿cierto?, salté al otro tema. Como educación básica, ¿cierto?, tiene este itinerario formativo desde primero básico a sexto básico, termina en sexto un ciclo, y ahí hay una prueba CIMSE, hay un CIMSE. Hay uno en cuarto básico, antiguamente digo yo hace 3 años atrás, había uno en segundo básico, que era un CIMSE de lectura, que evidentemente, ¿cierto?, lo que venía a hacer era a evaluar el nivel de adquisición de la lectura en los niños que terminaban el periodo de primero y parte del segundo básico. Luego hay un CIMSE en cuarto básico, como ustedes lo saben, que es el que más la gente conoce, que es un CIMSE que abarca las cuatro asignaturas: lenguaje y matemáticas todos los años, historia y ciencias naturales año por medio, ¿ya? Año por medio. Y ese CIMSE lo que hace es implementación, mide implementación del currículum. Esto es lectura y algo de escritura. Y luego tenemos este otro CIMSE, que es el CIMSE de escritura. Este CIMSE no mide lectura, solo escritura. Es decir, vamos a ir a mirar si los estudiantes que terminan este ciclo que se llama educación básica están en condiciones de escribir textos que sean, ¿cierto?, coherentes, cohesionados, con un propósito claro, con convenciones, ¿cierto?, ortográficas, porque también se evalúa el tema ortográfico, con convenciones ortográficas que respondan al género que les estamos pidiendo que escriban. Es decir, si les estamos pidiendo que escriba un cuento, no nos escribe una noticia, ¿cierto? La adecuación al propósito. Y las convenciones de escritura que se establecen para determinar que un texto, ¿cierto?, tiene una calidad en cuanto a artefactos de comunicación, porque eso es el texto. El texto sirve para que yo me comunique con los otros, comunique realidades a los otros. Y luego hay un CIMSE en segundo medio. Antiguamente había uno en octavo, que era como el final de lo que se llamaba antiguamente el segundo ciclo, que era de quinto a octavo. Ese CIMSE ya no se hace y hay uno en segundo medio, porque segundo medio, ¿cierto?, vuelve a marcar el término de otro ciclo, que es este de 4 años, de séptimo a segundo medio. Y hacia arriba está la PCU y entre medio hay otros CIMSES. Por ejemplo, en tercero medio es cuando hay un CIMSE de inglés que se aplica un par de veces, que se aplica en tercero medio. Hay uno de educación física, un CIMSE de educación física, en que ni les cuento cuáles fueron los resultados la primera vez que se aplicó el CIMSE de educación física, ¿ya? Que se aplica en octavo básico. Y nosotros hoy día nos vamos a focalizar en mirar cómo, ¿cierto?, se construye este CIMSE de sexto año básico y qué cosas considera que debiera saber un estudiante que está en el periodo final de este curso y que tiene toda una trayectoria escribiendo, o sea, 6 años, ¿cierto?, desarrollándose como un escritor competente, y lo que va a buscar es eso, evidencia de si nuestros niños saben enfrentarse a un texto, desarrollar ideas, armar una estructura cohesiva, coherente, respetando convenciones ortográficas, respetando, por ejemplo, el uso de párrafos, manteniendo la idea desde el comienzo del texto hasta el final del texto, y eso es básicamente lo que evalúa esta prueba. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en esta prueba? Como siempre, y este es un fenómeno que está también estudiado, como siempre, los resultados, ¿cierto?, se entregan por género. ¿Cómo les va a las niñas y cómo les va a los niños? ¿Ya? Entre todos los análisis que se hacen de los resultados, se separan por género.
¿Les irá mejor a las niñas que a los niños en el CIMSE de escritura? Porque en el de lectura de cuarto básico les va mejor a las niñas. Entonces uno dice, y ahí hay un montón de investigación que trata de explicar por qué las niñas, ¿cierto? Generalmente, al menos en nuestro país, tienen mejores resultados en el CIMSE de lectura en cuarto básico. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar, este es el itinerario de la clase. Vamos a mirar cómo está planteado el tema de la escritura en las bases curriculares, que eso es el fundamento central que usted tiene que manejar. ¿Qué se evalúa en el CIMSE de escritura? Y algunas evidencias auténticas de escritura, es decir, textos que los niños han escrito, ¿cierto?, para el CIMSE. Y a partir de esas evidencias es que vamos a ir, ¿cierto?, escudriñando en modelos de producción escrita, vamos a leer, vamos a discutir acerca de los enfoques de escritura en el aula. Entonces, si tú te fijas, cuando hablamos de las bases curriculares, fíjate ahí que están los cursos, es una imagen. Cuando hablamos de escritura en las bases curriculares, todas estas cosas son conceptos que tú vas a encontrar. Escritura libre. ¿Qué significa escritura libre? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que es escritura libre? ¿Qué podrá ser escritura libre? Escribir de algún tema de interés propio del niño o niña. Claro, que quizás no tenga una estructura así como escribemos un cuento, escribemos una carta, sino que es lo que se le ocurra al niño o a la niña. Sí, sí, todo aquello. También alguien en el chat ahí dice, escribir de lo que te interese, ¿cierto? También, ya, también. Claro, porque cuando nosotros hablamos, pensamos en la tarea de escritura en la sala de clase, siempre la estamos pensando asociada a una tarea mayor. Estamos viendo cuentos y entonces vamos a reescribir el final del cuento, ¿ya? Vamos a reescribir el final del cuento. O estamos viendo noticias y vamos a escribir una noticia, y la noticia la escribe súper guiada, ¿ya? Entonces, la noticia se escribe de acuerdo a esta lógica del triángulo invertido, ¿ya? El triángulo, que esto deben haberlo visto en el colegio, yo les aseguro que lo vieron en el colegio. El triángulo invertido y las 5 preguntas: ¿qué, quién, cuándo, dónde? A veces cómo y a veces por qué. Y la estructura: epígrafe, titular, epígrafe, titular, bajada de texto, lead o entradilla, cuerpo de la noticia, ¿ya? Entonces, te doy este molde y sobre ese molde tú escribes tu propio texto. ¿De qué escribo? ¿De qué noticias? Ya, no sé, noticias, la noticia tiene que tener algunas características, tiene que ser verosímil, ¿ya? O sea, yo tengo que escribir de situaciones que tengan correlato con la vida real. Aquí yo no uso la imaginación. Además, convenciones, ¿cierto?, de marcas lingüísticas. Cuando yo escribo una noticia, yo no hablo en primera persona, uso formas impersonales, porque el periodista o el escritor tiene que desaparecer, no puede dar su opinión, no da su opinión. El periodista a nadie le interesa si lo emocionó, no lo emocionó, si tuvo que viajar mucho para cubrir la noticia o no, nos importan los hechos. Entonces, generalmente los niños escriben en base a esa lógica. Les vamos pauteando qué cosas tienen que escribir y una vez que definimos el género, ¿ya? El género, noticia, infografía, afiche, invitación, carta, correo electrónico, lo que hacen los niños, ¿cierto?, es meterse en la estructura del género y escribir ahí adentro. Entonces, tenemos súper pocas instancias de escritura libre en la sala de clase. Hacemos poco esto de decir, a ver, ¿hay alguno de ustedes que escriba diarios de vida? Eso es escritura libre. El que escribe diarios de vida, el que, no sé, tiene, con los niños más grandes, evidentemente, o de qué les gustaría escribir y cómo quieren hacerlo. Ya, tenemos súper pocas instancias, generalmente los estamos pauteando muchísimo sobre qué tienen que escribir y cómo tienen que escribirlo. Ya lo vamos a ver después cuando veamos ejemplos de escritura libre en el aula. Escribimos artículos informativos, escribimos textos no literarios, se trabaja el concepto de legibilidad de los textos, es decir,
cuán legible o legible es el texto que tú estás construyendo, y la legibilidad no es solo que tengas buena o mala letra, que también lo es, sino es la capacidad, ¿cierto?, de ese texto de comunicar ideas. Y entramos entonces en esto que está en las bases curriculares, en los procesos de la escritura, ¿ya? Cuando yo estaba en el colegio y era chica, iba a una escuelita básica con números, ¿cierto?, ahí en Viña del Mar, las oportunidades de escribir eran súper pocas, eran súper pocas. Y entonces esto que suena como la historia cliché que se cuenta, es decir, vamos a hacer una composición de las vacaciones. Entonces, claro, tú llegabas, escribías un texto que no era para nadie, no era para nadie. Entonces la profesora te decía, escriba qué hizo en las vacaciones, y tú escribías las 4 cosas que yo había hecho en las vacaciones, ¿cierto? Y ese texto quedaba ahí en el cuaderno para nadie, pues, para nada, no para compartirlo, no para nada. Entonces la escritura, y era un producto, el producto lo hiciste o no lo hiciste. Hoy día nosotros trabajamos desde otro paradigma, trabajamos desde el paradigma que lo primero que tú le enseñas al estudiante, lo primero que discutes con el niño, aunque sea un niño de primero básico, es la situación retórica. ¿Qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Y por qué escribo? Situación retórica, ¿ya? O situación comunicativa. ¿Qué escribo? ¿Para qué escribo? Y para quién escribo, ¿ya? Y el para quién te cambia completamente el sentido del texto que tú vas a construir. A este texto se lo vamos a escribir al director del colegio para que nos autorice, ¿cierto?, a venir el sábado a, no sé, a limpiar la sala, a, no sé, o que nos autorice el viernes a que vendamos dulces. Ve tú a saber tanta cosa, ¿cierto?, que pasa en los colegios. Y entonces, como es para el director, tiene que ser con una formalidad, un saludo, ¿ya? Un saludo, señor director, qué sé yo, etcétera. Entonces, te configura un universo sobre el cual tú vas a escribir. Y allí vienen los procesos de planificación, de escritura, de revisión y de edición, que son los que vamos a ver en esta unidad. Y evidentemente viene el manejo de la lengua. No por nada, el semestre pasado hablamos de ortografía, hablamos de sintaxis, ¿cierto?, de gramática, que son los procesos que están absolutamente a la base de un buen texto escrito. Y aquí ustedes pueden ver, quedó súper mal ahí, aquí ustedes pueden ver un OA de escritura libre, ¿ya? Un OA de escritura libre. Este es el 11 de cuarto básico. Lo anterior es que quedó así como lleno de cosas. Fíjense ustedes la cantidad de OAs que tiene escritura. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. De escritura en tercero básico. O sea, escritura está pero full presente en todo el año escolar, ¿ya? Y entre ellos, por ejemplo, el 11, ¿cierto? Que está acá, está en cuarto básico, el 11, está acá, dice, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar ideas. Textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios de sus lecturas, etc. Y ese etcétera es un largo etcétera. ¿Ya? Fíjate que dice para desarrollar la creatividad. La creatividad. Y pasa muchas veces que la lógica de las tareas de escritura que los profesores y las profesoras dan en los colegios son replique una estructura que yo ya le di, como la de la noticia, ¿cierto? Aquí no hay indicadores de creatividad, sino que replique, ¿ya? Y cómo entonces hacemos para darle curso a un OA11, que es algo que ustedes van a tener que responderme en algún momento. Pero también están estos OA, escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema. Fíjense dónde está el propósito. No escribimos artículos informativos para aprender cómo es un artículo informativo, no, escribimos para comunicar.
escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes de una experiencia a este otro para lograr diferentes propósitos. No es para escribir una carta y que tú aprendas la estructura de una carta. Y la experiencia a mí me ha mostrado que la mayoría de las prácticas de escritura mueren ahí. La carta. Entonces, fecha, ¿cierto? Saludo, cuerpo de la carta, despedida, firma o lo que sea, nombre. Y eso es. O sea, nos quedamos en la lógica estructural y lo de adentro da lo mismo un poco lo que digas. Ya, pero escríbele, ¿cierto? Hagamos de cuenta que le vamos a escribir a nuestras mamás por el Día de la Madre, o no sé qué, la carta al viejito pascuero. Entonces, nos quedamos en una lógica súper de la estructura y poco de el enfoque comunicativo y poco de, mira, escribir te sirve para diferentes cosas y para diferentes propósitos. Acá hay uno de manejo de la lengua. Incorporar de manera pertinente, este lo vimos el semestre pasado en el 285, incorporar de manera pertinente en la escritura vocabulario nuevo extraído de los textos escuchados o leídos. ¿Ya? Lo vimos, tuvimos una unidad completa de vocabulario y decíamos, a ver, ya sabemos que las principales fuentes de vocabulario nuevo son los textos, pero también leímos a Stahl y leímos a Hirsch y veíamos, recuerda que Hirsch decía que la comprensión lectora se funda en 3 elementos, y decía, ¿cierto?, conocimiento del tema, fluidez lectora y vocabulario. Y cuando hablamos de escritura, la escritura también se potencia en la medida, ¿cierto?, que tú puedes ir incorporando este vocabulario nuevo que viene del mundo de los textos y que te lo vas trayendo para usar las nuevas palabras, para escribir con las nuevas palabras. ¿Ya? Y entonces, lo que va a monitorear la prueba SIMS es esto, es este conjunto de objetivos de aprendizaje. ¿Ya? No va a buscar otra cosa que no esté en el currículum. Y cuando yo digo otra cosa es que no es poco, no es poco. ¿Ya? Entonces, esta prueba, voy a bajar esto de aquí para que puedan ver el... Ahí, ¿ya? Busca medir el desarrollo de habilidades de escritura de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Entonces, cuando usted escuche estos comentarios que dicen, no, alto, el CIMSE lo que hace es encasillar a los niños, sí. Y no digo alto el CIMSE, sí, sino que digo, ¿el CIMSE encasilla a los niños? Sí, no a los niños, encasilla el trabajo de las escuelas. Y es un potente indicador para ubicar a las escuelas en categorías de desempeño, que es algo que ustedes también lo tienen que saber. Todas las escuelas públicas, ¿cierto?, y las particulares subvencionadas están categorizadas desde la condición, ¿cierto?, más básica, que es insuficiente, una escuela, ¿cierto?, que está categorizada como insuficiente, hasta las que se llaman autónomas, ¿ya? Autónomas. Y uno de los elementos que contribuyen a esa categorización son los resultados del CIMSE. ¿Tiene consecuencias el CIMSE? Sí las tiene. Te estoy diciendo cuáles. Te permiten a ti, ¿cierto?, que tu escuela quede en una categoría. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cerramos las escuelas insuficientes? ¿Qué creen ustedes? Esas escuelas que les va mal, les va mal, les va mal, les va mal. ¿Qué hacemos con esas escuelas? ¿Las cerramos? ¿Las fusionamos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que lo mejor sería como generar capacitaciones para los profesores. Sí, eso es, María Ignacia. Eso es. Aquí en el chat alguien dice algo más. Dicen, hay que fortalecer. Qué fuerte. Hay que fortalecerla. Claro, es exactamente lo que se hace. Entonces esas escuelas que no por casualidad están en insuficiente, o sea, son las escuelas que por lo general atienden a poblaciones de extrema vulnerabilidad, ¿cierto? A niños con pocas redes de apoyo, a escuelas que están en zonas de pobreza, ¿ya? Porque el estar en una zona de pobreza es también un indicador, y mira por el motivo. No es solo porque
es una población, ¿cierto? Un sector de la sociedad muy deprivado económicamente, sino que hasta porque tú no tienes movilización. Las zonas más pobres de Chile, la micro no llega, no llega. O sea, fíjate en todos los detalles. Aquellas escuelas donde habitualmente la escolaridad de la madre es baja, porque se considera para determinar, y esto yo no sé si ustedes lo sabían, pero grábense bien lo que les estoy diciendo, porque esto les permite entender lo que pasa en las escuelas donde ustedes hacen práctica, donde van a trabajar, donde van a hacer la práctica profesional después. Uno de los indicadores que se considera para determinar la vulnerabilidad, ¿cierto?, de un niño, que finalmente se traduce en un indicador, es la escolaridad de la madre. A más baja escolaridad de la madre, más en riesgo está el niño o la niña. A mayor escolaridad de la madre, menos riesgo hay. ¿Por qué? ¿Por qué la de la madre y no el padre? La del padre no se cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que un factor para determinar vulnerabilidad es la escolaridad de la madre? Porque muchas veces la figura masculina no está, pues. Sí, pues. Profe, quizás porque en los primeros años el bebé tiene más contacto con la madre y como es más dependiente de la madre, pasa más tiempo, quizás, como dice mi compañera, hay padres que no están, pero hay muchas veces que sí están también, pero como pasan más tiempo con la mamá porque dependen de ella así como plenamente, quizás por eso, ¿o no? Nada que ver. Es eso, Josefa. Y es lo que dice la Laura. Hay que fortalecerla. La madre es la que acompaña en el proceso principalmente. Sí, pues. Sí. Así es. Entonces, si la madre tiene cuarto básico, ¿qué posibilidades hay de que el apoyo que le brinda a su hijo o su hija sea un apoyo que le permita, ¿cierto?, fortalecer el aprendizaje del niño? Aunque esa mamá sea una mamá extraordinaria, amorosa, preocupada, como ustedes han visto en las prácticas, que hay mamás que están al lado, que le tienen los lápices con la punta sacada, que le tienen la goma, y que se le dice, mamá, mire, para la próxima clase quiero que el cuaderno de lenguaje venga marcado de la siguiente manera. Y ahí va esa mamá y que marca el cuaderno de la siguiente manera, aunque su acompañamiento no sea más que ese, que ya es harto, que ya es harto. Entonces, en este país, por la composición familiar, donde hay muchas mamás que son las jefas de hogar y que son las que finalmente se quedan con los niños, digámoslo, ya se quedan con los niños, su escolaridad es un factor súper relevante para determinar si una escuela, cuán vulnerable es una escuela o cuán vulnerable es un niño que está en una escuela, ¿ya? Entonces, hay escuelas cuyos resultados del CINSE más resultados de gestión hace que queden en estos niveles de insuficientes. Y uno podría pensar, ya, cerramos todas las escuelas malas de Chile y a esos niños los movemos a las escuelas de al lado, lo que sería una decisión terrible, terrible. Tan terrible como hace una década atrás más o menos, sino que un poco más. Lavín, ¿saben de quién hablo, cierto? Cuando digo Lavín, Joaquín Lavín, Sí, profe. Sí, profe. que puede ser futuro presidente de Chile, lo tienen claro, ¿cierto? Sí. Lavín fue ministro de Educación, fue ministro de Educación en el gobierno Piñera 1. Y una de las medidas que implementó Lavín fue una medida súper, súper radical, que lamentablemente fue una medida que duró un par de años y luego no prosperó. ¿Cuál fue la idea? Ustedes saben que Lavín es un tipo lleno de ideas, que la playa, que las cámaras, que no sé qué, etcétera. No podemos decir que el tipo no es creativo. Propuso un sistema que era el sistema de semaforización. ¿Les suena los semáforos del CINSE? Sí, caleta. Los semáforos del CINSE. Y los semáforos querían decir que a tu escuela le ponían un puntito
¿cierto? Por tus resultados del CIMSE. Amarillo, naranjo o verde. Y entonces a las escuelas nos llegaban, pues yo trabajaba en una escuela, era jefe UTP de una escuela, nos llegaban unos mapas así, el mapa de toda la ciudad de Valparaíso. Yo trabajaba en una escuela en Valparaíso. Tú lo desplegabas y estaban todas las escuelas con puntitos. Entonces tú a simple vista tomabas el mapa. ¿Qué veías? Ustedes saben que Valparaíso tiene un centro súper angosto y no hay tantas escuelas en el centro. ¿Cuáles estaban? Juana Ross, estaba el liceo, el seminario San Rafael, más acá estaba la escuela italiana, ¿cierto? Todas las escuelas particulares de Valparaíso, ¿dónde están? ¿Están en los cerros? No, En el centro. en el centro. Entonces, tú veías en el mapa de Valparaíso una configuración donde en el centro, en el plan estaba en verde, estaban los baloncitos estos en verde. Progresivamente cuando ibas subiendo se empezaba a teñir la cosa. Y cuando llegabas al cordón del cerro, era rojo, 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 entre medio un amarillo, ¿cierto? Un verde puede ser, un par de verdes, ¿cierto? Colegios particulares que están, o particulares subvencionados, que hacían selección en esa época, ¿ya? Era la época en que todavía se seleccionaban las escuelas, y veías que cómo se agrupaban las escuelas que tenían bajos resultados en el CIMSE en el cordón del cerro, y ese era el mapa. Entonces, la lógica era, esta era la lógica, papá, mamá, opte, yo le entrego esta herramienta y entonces usted decida si quiere que su hijo siga en este colegio o búsquese uno en verde y cámbielo para allá. Esa era la lógica, una lógica absolutamente neoliberal de la libertad de elección, ¿ya? Decidir, entre comillas, decida. ¿Ya? Entonces, perfecto. Y otra cosa que fue así súper terrible es que a las escuelas que les había ido bien en el CIMSE les hacían regalos, entonces les llevaban un plasma. Eso salió en las noticias, está documentado. Les entregaban plasma, les entregaban puros cachureos, puras cuestiones que un plasma, que probablemente iba a la sala de profesores, entonces un plasma, no les entregaban capacitas, plasma y cuestiones así, cachureo, ¿ya? Claro, entonces yo trabajaba en una escuela de cerro y esta era mi realidad. Mi escuela estaba en el Cerro La Cruz, arriba, 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 arriba. No había movilización para allá, solo subían colectivos. Pero daba lo mismo porque los niños no subían, bajaban. ¿De dónde bajaban? De las tomas, ¿cierto? Que están arriba en el Cerro La Cruz, todo ese cerro que se quemó hace unos años atrás, que eran todos nuestros estudiantes, se les quemaron las casas, estaban allá arriba y los niños no subían, bajaban. Y bajaban a pie, ¿ya? Porque las micros habían dejado de pasar hace un montón de tiempo atrás porque en el fondo, ¿cierto? No les convenía. Bajaban. Uno veía en la mañana al niño bajando ahí, casi a la altura del Camino de la Pólvora, por ahí empezaban a bajar. Y luego subían a patas a sus casas. Cuando llovía, había niños que no podían salir de sus casas porque vivían en ranchitos metidos en las quebradas. ¿Qué posibilidad de elegir tenía esa familia? Es decir, además voy a hacer que no solo camine para abajo, sino que camine 3, 4 cerros más para el lado donde hay una escuela en verde. ¿Qué buscaban esos papás? Que los niños estuvieran seguros de la escuela, que la escuela les diera el desayuno, que la escuela les diera el almuerzo, que la escuela les proveyera un espacio de protección y seguridad para sus niños. ¿Qué importaban los resultados del CIMSE? ¿Me entienden la lógica? Todas estas cosas pasan a propósito de la medición, por eso es que el CIMSE es tan resistido. Esa medida de los mapas duró, creo que 2 periodos. Fue tan resistida, fue tan combatida que finalmente la retiraron, la semaforización. Porque lo único que hacía la semaforización era poner en colores la brutal desigualdad del sistema escolar chileno. Tiro por la culata, porque es una desigualdad que viene generada por el modelo. ¿Ya? La pusimos en colores y se la entregamos a los papás. Entonces, por eso es que mediciones como el CIMSE son requete contra resistidos, porque te dicen el CIMSE lo que te muestra es desigualdad, el CIMSE lo que te muestra es brecha, el CIMSE lo que te muestra es que hay educación de primera calidad para algunos, de segunda para otros y de lo que quedó para otros.
que una escuela rural está absolutamente, ¿cierto?, desconectada de cómo funciona una escuela urbana, y sí, po, te lo muestra. Pero lo que yo estoy haciendo ahora es mostrarte el instrumento, no el conjunto de ideologías que interpretan el instrumento. Entienden que son dos cosas distintas. Si alguien me puede decir la PCU o la PTU, como se llama ahora, no sé cómo se irá a llamar a fin de año porque el año pasado se llamaba PTU. ¿Qué es lo que nos muestra? Salen los resultados de la PTU, PCU, como se haya llamado, y al día siguiente dice la brecha. ¿Han escuchado eso, cierto? ¿Cuánto creció la brecha? ¿Hay más brecha este año que el año pasado? Piensen en cómo se va a abrir la brecha ahora de los colegios que han seguido con clases, niños con conectividad, ¿cierto? Y los que no tienen ninguna. ¿Cómo se va a abrir esa brecha? Ya. Sí, CINCE también muestra brecha. CINCE muestra desigualdad. CINCE muestra un sistema escolar al alero de modelo neoliberal. Pero también muestra implementación curricular. Los niños, ¿saben escribir textos, sí o no? Sí, sí saben, ya. Muéstreme entonces qué tipo de textos escriben los estudiantes y veamos si efectivamente ese texto responde a las convenciones de lo que se considera un texto medianamente bien escrito. Entonces, ¿qué evalúa? ¿Ya? Ahí hay algunos elementos de política que ustedes siempre tienen que poder manejarlo. Se centra en la evaluación de las habilidades de lenguaje que permiten un adecuado desempeño en la producción de textos escritos y que están presentes en el eje de escritura en la base curricular. Focalicémonos ahí como instrumento. Ya. Supone esta concepción de que los niños pueden o no escribir, supone tres factores. Un escritor, que es el niño o la niña, de sexto básico, un texto, que es la tarea que tienen que construir, y una situación comunicativa que yo le planteo al estudiante a partir de la cual él escribe. No sería posible que en el CINCE le dijéramos a los niños, escriba de lo que quiera. No, no es posible. Entonces, CINCE funciona anclado a lo que van a ver ustedes que se llama consigna de escritura y que las van a tener que practicar, desarrollar consigna de escritura, que es como yo le creo una situación que le permita escribir. Esto me lo voy a saltar porque son cosas que tenemos que discutirlas más en acá. Entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Se evalúa con dos tipos de pauta. Una que se denomina pauta holística, que mira el texto en su generalidad, y una que se denomina pauta analítica, que va mirando en detalle el proceso de escritura. Miren todo lo que se evalúa. Adecuarse a la situación comunicativa. Es decir, si yo te planteo esta situación, tú no escribiste sobre otra, escribiste sobre esta que yo te estoy planteando. ¿Cómo se organizan las ideas al interior de un texto? ¿Cuán coherente es ese texto? Mira, ¿cómo lo definen? El escritor es capaz de seleccionar ideas y ordenarlas en una secuencia que mantiene las relaciones de sentido entre ellas a nivel local y global. O sea, en este párrafo estoy escribiendo sobre un tema y en este también estoy escribiendo sobre el mismo tema. Y en este también. Y todo, ¿cierto?, suma a una coherencia global. No es que aquí partí escribiendo sobre una cosa y luego me fui para otro lado, que es lo que le pasa a muchos niños. Utilizar un vocabulario preciso y variado también se evalúa. Utilizar estructuras gramaticales correctas y claras. Relacionar las ideas mediante recursos de cohesión apropiados y suficientes. Utilizar adecuadamente la puntuación para separar las ideas y organizarlas dentro de un texto. Utilizar una ortografía literal, acentual, déjenme cerrar esto, literal y acentual de manera correcta. Todos estos elementos, ¿cierto?, se consideran para ir a evaluar los textos. Quiero mostrarles ahora que aquí están los grandes criterios. Propósito comunicativo, organización textual, coherencia y desarrollo de ideas.
Y todos los elementos que vimos en la tabla anterior van metidos acá. Mire, vamos a mirar la evaluación por dentro. Entonces, parten desde la lógica de la escritura es una habilidad para el desarrollo personal, académico y social. Mira esta declaración. La escritura es una herramienta clave para aprender en otras asignaturas, ¿ya? Escribir a través del currículum. Posibilita la participación ciudadana, vehículo para expresión y para opiniones. Cada vez más tareas de la vida cotidiana se resuelven mediante la escritura y contribuye a la construcción de una memoria e identidad común. Registramos los grandes acontecimientos que nos ocurren como curso, como grupo o como humanidad. Y entonces se le presenta a los estudiantes una prueba que es más o menos así. Miren, antes de escribir un texto, hay una fase de planificación. Los escritores planifican sus ideas. Las siguientes técnicas te pueden ayudar en este caso. Haz una lluvia de ideas, un listado de todas las ideas que se te ocurran sobre lo que vas a escribir. Y luego trata de organizarlas para escribir tu texto. Entonces, todas estas son la previa a que el estudiante haga la tarea de escritura. Luego, lee el texto que escribiste para asegurarte que se entienda. Las siguientes preguntas te van a ayudar a revisarlo. ¿Seguiste la instrucción que se te dio? ¿Todas las ideas se relacionan con el tema? ¿Agregaste acciones o descripciones para desarrollar las ideas? Si alguien lee esto, ¿lo entenderá fácilmente? Fíjense que cuando ustedes leen esto y lo están mirando en este momento, deben estar pensando, y eso es lo que yo quisiera, pero obvio, estas son las obviedades de un texto bien escrito. Y claro, si nosotros tomáramos estas 4 preguntas y nos las trajéramos con nosotros a la sala de clases, cada vez que escribimos un texto, estamos haciendo un proceso cognitivo ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de proceso es este? ¿Producción o no? No, proceso cognitivo. Cuando vuelvo sobre las acciones que yo mismo he realizado para evaluar. ¿Metacognitivo? Metacognitivo, muy bien. Entonces, cuando yo les digo a los profes, deje de hacer esas preguntas al final de la clase, dice, ¿qué te pareció más fácil? ¿Qué te pareció más difícil? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Cómo responde un niño a esas preguntas? En cambio, cuando yo voy y le digo, ¿seguiste todas las instrucciones? Y el chico o la chica dice, a ver, tenía que hacer esto, esto, sí, seguí todas las instrucciones. Todas las ideas se relacionan con el tema, entonces vuelve sobre sí mismo como escritor para revisar si el procedimiento, el proceso, ¿cierto? Incorpora esto de, si alguien lee esto, ¿tú crees que lo va a entender? Chuta, a ver, entonces tengo que volver a mirar pensando en un otro, ¿ya? Entonces, preguntas de apoyo. Mira, si encontraste errores, cámbialos antes de seguir con la próxima pregunta. Y entonces viene la tarea de escritura, que mide todas estas cosas que yo ya te había señalado, cómo se adecua la tarea al propósito, el desarrollo de ideas y el vocabulario, cuán coherente es, cuán cohesionado internamente está el texto, las convenciones ortográficas, ¿ya? Ya. Y aquí hay un ejemplo, mira este ejemplo, de pregunta. Fíjate que hay una tarea de lectura primero. Y dice, propósito comunicativo, informar sobre el picaflor de Arica. Y entonces le presentan al niño una situación, que es una infografía. Entonces le dice, lee este texto. Tu profesor de ciencias naturales está organizando una feria sobre flora y fauna chilena y te pide que escribas un artículo informativo sobre el picaflor de Arica para presentarlo en la feria. Situación, consigna de escritura, ahí está la tarea. Y te damos toda esta información.
une tus propios conocimientos y la información de texto, pero explicándola con tus propias palabras. Entonces aquí le muestran el picaflor de Arica, ¿cierto? El lugar donde está ubicado, cómo se construyen sus nidos, ¿cierto? Cuánto pesa, cuánto mide, cómo se alimenta. Acá está, ¿cierto? El tema de la altura promedio de una persona, para que pueda calcular cuánto mide este picaflor. Se alimentan cada 10 o 15 minutos, entonces un niño tiene que leer esta infografía para luego escribir acerca de el picaflor de Arica. Creo que aquí hay un ejemplo de una escritura de un texto de un niño. Léanlo. Dice, este animal es el más pequeño de Chile, porque el picaflor de Arica es un picaflor diminuto. El picaflor de Arica se alimenta del néctar, miren cómo pone ahí, del néctar, del chañar. Utiliza su pico y su lengua en forma de trompa para succionar este néctar. Generalmente su pico llega a medir 1,5 centímetros, que además es negro y curvado. La hembra llega a medir 7 a 7,5 centímetros y el macho llega a medir 8,5 a 9. Sus nidos están hechos sobre olivos, generalmente de 2,2 metros de altura. Estos nidos están hechos en forma de copa, forma de copa con lana de ovejas, plumas, fibras vegetales y telas de araña. Fíjate este texto. ¿Qué es lo que hizo este estudiante? Tomó la información que estaba, evaluó la tarea y construyó este texto. Mira este otro ejemplo. Este es el mismo, quiero mostrarle otro. Ya. Lo que pasa es que ahí lo está analizando por cada una de las dimensiones. Creo que les puse otro, no, les puse solamente ese. Ya. Entonces, este mismo texto se va analizando de acuerdo al propósito. Mira, está perfecto, es el animal más pequeño de Chile. Está adecuado al propósito, que era informar acerca del picaflor de Arica. Cumplida la tarea. Mira, aquí hay datos, ¿ah? Solo un 12% de los textos de los estudiantes desarrollan adecuadamente las ideas del tema sobre el cual se escribe. Mira, un 12%. Fíjate qué dramático el resultado en desarrollo de ideas y vocabulario. Era ahí, acá. Un 51% lo logra. En vocabulario, solo un 12% logra el indicador, que es este que está acá. El fragmento destacado demuestra un adecuado desarrollo de ideas, el estudiante redacta el texto, integra la información de la infografía, utiliza sus propias palabras y un vocabulario variado e ilustrado. Coherencia. Solo un 23% de los textos evaluados en el CIMSE, estos son datos del 2014, son textos coherentes. En este caso, fíjate que el texto cumple con el requisito de la coherencia. Esto lo vamos a mirar en detalle después porque vamos a hacer una actividad con esto. Cohesión, como el texto se va hilando. Mira, está marcado este animal, que es un demostrativo, los posesivos, su pico y su lengua. Mira este adverbio aquí que introduce un párrafo. Generalmente, mira acá, este otro adverbio. Además, convenciones ortográficas. En este caso, ¿cierto? El estudiante utiliza puntos, utiliza comas, parte los párrafos con el uso de mayúscula, etcétera, ¿ya? Entonces, muy a grosso modo, agrandar esto, no, tengo que dejar de presentar. Muy así a grosso modo, si pensamos en que hay un CIMSE de escritura, estamos ponderando la importancia que tiene la dimensión del desarrollo de estabilidad en el currículo. Vimos la enorme cantidad de objetivos de aprendizaje asociados, vimos que esos objetivos no son escritura por sí misma, sino que van integrando vocabulario, van integrando convenciones ortográficas, van integrando, ¿cierto?, convenciones gramaticales, y además, ¿cierto?, van dejando allí un desagregado de todas las posibilidades que tenemos para escribir en el aula. Y lo otro que nos muestran esos objetivos de aprendizaje es que tenemos que conceptualizar la escritura como un proceso y no como un producto. Y por lo tanto, ese es el proceso de escritura en el que nos vamos a meter a partir de la próxima clase, desde evidentemente la teoría, ¿cierto? Cuáles son los modelos
y cuál es el modelo que está a la base del currículum escolar. Pero fundamentalmente tiene que ver con que tú en esta clase puedas visualizar la complejidad que demanda la tarea de escritura, porque no es así, o sea, no es como, ya, escribamos un texto y listo, y me entregan la hoja y yo evalúo, sino que hay un procedimiento donde yo planifico el texto, lo textualizo, es decir, lo pongo en palabras, lo reviso, se retroalimenta yo mismo, el otro, el compañero, la profesora, vuelvo a escribir el texto, y se genera entonces un círculo de escritura que no acaba en una clase, que es un proceso. Y en ese proceso yo voy trabajando con los niños convenciones ortográficas, gramática, uso de conectores, mantención del tema, coherencia, etcétera. Todos esos elementos, ¿ya? Aquí en el chat dice, la María Ignacia había puesto, es mínimo, de hecho muchas madres aprenden con sus hijos, sí, también es cierto. La Dina ahora aparece hasta en las clases. Lo siento, tengo que mencionar, Luis, tengo que mencionar el tema de los semáforos, ¿ya? De los semáforos, porque venía el caso, porque estábamos hablando de eso, ¿ya? Bien, consultas. ¿Qué piensan respecto del CIMSE, por ejemplo? En sus círculos, ¿qué piensan? Profe, yo quiero decir algo. Marito. Que siempre he sido muy reacia y contraria como a postular el CIMSE como algo positivo, así ¿Viste? siendo muy honesta. Quiero escucharte, Pero Marito. sí, igual quizás antes como más de chica, como de adolescente, de ser más contestataria, no sé. Pero ahora me pasa que si está esa herramienta, siento que algo nos va a entregar. Y eso es lo que estoy intentando como entender e interiorizar, como también son respuestas de algo que pueden tener mucho que ver con el ejercicio docente. Entonces siento que igual como que en parte nos entregan una retroalimentación como de nuestra propia labor. Sí, sí. Lo están mirando con ojos de profesora, pues, Marito. Ya crecí. Sí, pues creciste, pero ojo, hay muchos profesores que siguen planteando resistencia al CIMSE. De hecho, recuerden el año pasado, bueno, el año pasado se suspendió el CIMSE. Yo creo que desde el CIMSE se viene aplicando desde el 92, parece por ahí, que partieron los primeros instrumentos, tenía otro nombre, ¿ya? De manera formal tenemos así datos como desde el 2000 y algo. Y el año pasado fue un año en que no se hizo CIMSE, ya porque había priorización curricular, y la priorización curricular quiere decir que achicamos el currículum y dejamos solo algunos objetivos que son imprescindibles. Entonces, la Laura dice, yo me pregunto si los docentes deberíamos estudiar la composición del CIMSE y cómo realiza las preguntas, o deberíamos fijarnos de qué se enseña en base a aspectos que aparecen en esa prueba y no sería necesario estudiar. Hay que estudiarlo. De hecho, querida Laura, y con esto respondo, ¿cierto?, también lo de Maritzu, a las escuelas, después de que dan el CIMSE al año siguiente, ¿cierto? Los CIMSE son generalmente como en octubre, por ahí noviembre, al año siguiente como en mayo les llegan los resultados. Y los resultados vienen ordenados a 3 niveles, para el director o el equipo directivo, para los profesores y para los papás. Y evidentemente, ¿cierto?, para cada uno de ellos hay una forma distinta de comunicar los mismos resultados. Para los profesores viene todo el detalle. ¿Qué pregunta? No te muestran el CIMSE completo porque los CIMSE no están liberados, ¿ah? Tú nunca vas a ver el CIMSE que tus alumnos dieron, pero te liberan ejemplos de preguntas, como este que yo les acabo de mostrar. Este yo lo tomé de los ejemplos que CIMSE ha liberado. Entonces, te liberan preguntas y tú tienes que juntarte con tu equipo, que eso es lo que tú estás diciendo allí en el fondo, y tienes que analizar en qué consiste el CIMSE de escritura, cómo está formulada la pregunta,
dónde están bajo el desempeño, ¿cierto?, esperado tus estudiantes, y tienes que decidir hacer cosas, pues si de eso se trata, es como las juntas médicas, pues los médicos no se juntan a decir, pucha, que está enfermo el paciente, ya qué hacemos, no sé, hagamos una cadena de oración, con todo, lo digo con todo respeto para los que son creyentes, ¿cierto? Y luego los médicos dicen, ya, pues, ojalá que nos resulte, ¿ya? Entonces, buena vibra, no, pues. Los médicos estudian la ficha del paciente, tiran la radiografía, ven de que está enfermo, el que es de allá, que es especialista en una cosa, dice, pero mira, y hay un abordaje multisistémico, multiprofesional. Entonces el cardiólogo con el que ve el neurólogo, no sé, se juntan y discuten cuál es el mejor tratamiento para el paciente, uno que no lo va a matar, que le va a prolongar la vida, ¿cierto? Que lo va a hacer sentirse mejor, ¿ya? Y entonces se toman decisiones, ya que se interne y le vamos a hacer todos los procedimientos y ojalá el paciente sobreviva. Generalmente con esos resultados de CIMSE que llegan a los colegios, querida Laura y Maritu, y a todos los que están aquí, no se hace nada, no se hace nada. Y vienen con peras y manzanas, ¿sí? Y viene además, lo que no viene es la lista de los niños. Es lo único que CIMSE no entrega. CIMSE te suelta todo, no las pruebas ni las listas de los niños. Tú nunca sabes a quién le fue, cómo le fue, ¿ya? Porque, y eso lo hacen para proteger la integridad de los niños, ya que no sean objeto de represalias después, así como, ay, por tu culpa nos bajó el CIMSE, ¿cierto? Eso se cuida mucho. Pero viene todo detallado. Y entonces te dicen dónde está enfermo tu paciente y qué puedes hacer. Y esa es la mirada, Maritzu, que está cambiando en ti. Es decir, a ver, yo necesito tener una mirada profesional de los estudiantes que yo atiendo, y tengo esta radiografía dice, mira, no les está yendo muy bien en organización de ideas. Es decir, ellos tienen ideas, pero cuando las llevan al papel, se les desordenan, no saben cómo jerarquizarlas. Entonces, vamos a trabajar fuertemente sobre organización de ideas. Partamos, y ahí despliegue estrategia. Entonces, partamos con organizadores gráficos, ya no que sea una pura lluvia de ideas, que son todas ideas del mismo nivel, que sea un organizador gráfico. Ya, vamos a escribir a partir de organizadores gráficos. Entonces, vamos a poner un concepto nuclear acá arriba y vamos a empezar a ver, ¿cierto?, cómo otros conceptos se vinculan con ese, y con ese vamos a armar un párrafo. Eso es. Y esa es la mirada, Maristu, que yo creo que en ti cambia de una actitud reactiva propia de mucha gente y no cuestionable, a una actitud que es la actitud profesional. Y decir, y además la Marcela Jarpa dice, mira, y tienes este recurso, y está esta plataforma, y mira esta otra, y así lo trabajan, ¿cierto?, en pandemia, mira las experiencias de escritura en pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la lógica con la que yo les invito a que afrontemos esta unidad, donde necesitamos sustento teórico para tomar decisiones. Y si sabemos más encima de dónde está quejado el paciente, que le está doliendo, con mayor razón, ¿cierto? No podemos decir, ya, tómese una agüita de hierba y esperemos que se sane, sino que tú dices, ya, perfecto, entonces aquí es donde tenemos que reforzar. Y ahí vamos a ver qué nos dice Casani, ¿cierto? Todas las estrategias que Casani nos propone. Casani tiene muchos libros, tiene La cocina de la escritura, Reparar la escritura, una enorme cantidad de recursos para trabajar en estas cosas específicas que mejoran la calidad de la escritura de nuestros libros. No sé, ¿algún otro comentario? Profe, Dígame. tengo una pregunta que es para poder después hacer mi comentario. El sistema de admisión escolar ya cambió en Sí, este momento, ¿no es cierto? sí, ya cambió. Porque, por ejemplo, yo la mirada que tenía antes, o sea, yo igual siempre pensé que para algo servía el CIMSE, para algún fin de tener, quizás no como está implementado, pero alguna función de tener, y era como, por ejemplo, que como con eso que dice del semáforo que hubo en un Sí. tiempo, y también como con Ranqueaba las escuelas, pues las ranqueaba. claro, y con la concepción de las personas, como que hay una mala interpretación de los datos, porque Sí. al ya ponerlos bajos la gente piensa, no, ese Sí, colegio es súper una malo, y escuela también no súper entienden mala. que, por ejemplo, con la antigua admisión,
los colegios mejores solían tener un proceso de admisión bastante discriminador con la gente que tenía bajos resultados, entonces quizás no es que fuera mejor enseñando, sino que solamente tenía los que eran más habilidosos aprendiendo. Eso era, eso era. El Entonces, CIMSE, sí, todo lo que tú dices es tal cual lo has planteado, ¿ya? Primero, no solamente estaba el tema de la semaforización, sino que estaba el ranking. Oye, mira, en este colegio somos CIMSE 305, que es más o menos el puntaje máximo que se puede tener en un CIMSE, son 310 por ahí, 315, ya. Entonces, y tú ibas subiendo aquí por donde vivo yo, camino a Quilpué, y hay un colegio ahí que está abajo, que tiene una pasarela, y decía, cierto, CIMSE de 300 puntos. Entonces, matrícula. Entonces, claro, yo voy a postular a mis hijos a ese colegio, y dice, bueno, pero mi hijo es repitente, y la verdad es que tiene malitas notas. No podemos recibirlo, porque en realidad este es un colegio de excelencia. Eso era hasta el año 2018, en que se promulga la ley 20.845, que se llama fin al lucro, fin al copago y a la selección. Y entonces, da lo mismo, ¿cierto? Quién eres tú y tu hijo, si eres bautizado, si te casaste por la iglesia, si tu niño, ¿cierto?, repitió primero básico, si cualquier condicionante, ¿ya? Incluso si eres chilena o extranjera residente en Chile. Vas ahora a un sistema de selección aleatoria de colegios, que es lo que la gente llama tómbola, pero no es una tómbola, no es que se den todos los nombres de los niños como en el bingo, no funciona así, es un algoritmo que trabaja metiendo hartas variables, el lugar donde tú vives, la cantidad de hermanos, los colegios que hay disponibles en la zona, son una serie de variables y te asignan un colegio. Por lo tanto, los colegios ya no pueden hacer selección, y entonces los CIMSE se vuelven reales, porque claro, el colegio que está al lado nuestro, ahí en el Sausalito, que es el Rubén Castro, es un colegio que históricamente le iba extraordinario. Es un colegio particular subvencionado, no es público ni es privado, que trabaja con población vulnerable, pero ultra seleccionada, ultra seleccionada. Entonces, Rubén Castro llegó a ser en su momento el colegio 5 a nivel chileno, 5, lidiando contra los grandes monstruos, ¿cierto?, que hay, que siempre les va súper bien, ya, súper bien, en las PSU, en los CIMSE. Entonces, claro, ¿qué es más real? ¿Qué es más real? ¿Un colegio que selecciona y tiene buen CIMSE o un colegio que no selecciona y tiene buen CIMSE? Y ejemplos de esos hay. Los comentaremos la próxima clase. Ejemplos de esos hay, de colegios que están en zonas de pobreza, sectores ultra vulnerables, con problemáticas así a nivel comunal, y les va extraordinario en el CIMSE, y uno dice, uy, a ver, vamos a ir a mirar qué están haciendo en esos colegios, y uno va a mirar. Y esa experiencia, igual voy a terminar con la analogía de los médicos. Entonces esos médicos van a mirar cómo lo están haciendo en el hospital del lado, que están, ¿cierto?, con tasas de mortandad súper bajas y los pacientes se están recuperando súper bien, y van a mirar la experiencia. Lo mismo que acaba de señalar el compañero. Bien, me he pasado, tengo otra clase ahora, así que mañana vamos a tener sesión asincrónica. Lo voy a publicar en el aula, pero les voy a dejar los textos que hay que empezar a leer. Entonces yo le entrego esos 90 minutos de clase para que usted empiece a leer, porque necesitamos avanzar rápido con esto para que podamos hacer todo lo que corresponde, ¿cierto?, a la bajada. ¿Ya?